Bueno, buenos días de nuevo. Seguimos como habíamos quedado con la siguiente clase de los Reyes Católicos y tras haber visto en la primera pues una idea general acerca de qué fuentes pues podemos utilizar para conocer mejor ambas figuras y también pues bueno el reflejo de en nuestra mentalidad colectiva de la figura de la imagen de los Reyes Católicos, vamos a intentar centrarnos pues en la persona de Isabel la Católica, que nace en Madrigal de las Altas Torres en 1451 y fallecerá en Medina del Campo en 1504. En un próximo y último vídeo pues veremos la figura de Fernando el Católico. La cuestión está en que bueno, pues Isabel llega a una Castilla revuelta en la que bueno, el rey, su padre, Juan II, pues se había caracterizado en general por su debilidad, por su dependencia de la nobleza, había tenido, como sabemos, pues a un importante favorito, que era don Álvaro de Luna, a quien se vio obligado a justiciar también, entre otras cuestiones, por presiones de su segunda mujer, Isabel de Avís, una princesa portuguesa que será precisamente la madre de Isabel de Castilla, Isabel de Trastámara. Y después pues veremos que los nobles en general van a estar revueltos pues tanto durante este reinado de Juan II de Castilla como el reinado de su hijo y sucesor Enrique IV. La nobleza pues podemos decir que se había venido arriba tras la guerra civil entre Enrique II de Trastámara y Pedro I de Castilla, bueno, precisamente entre otras cuestiones, pues porque Enrique II necesitó de la nobleza para ayudarse en la victoria final contra su medio hermano. Eso le obligó a enriquecerla, a llenarla de mercedes, y esa nueva nobleza que surge con ese conflicto, pues muy poderosa y tiene un gran poder político, económico y militar. Bueno, pues a lo que vamos, Isabel de Castilla nace el Jueves Santo por la tarde, en 1451, en una residencia real que estaba pegada al convento de Madrigal. Esto era bastante frecuente porque los reyes solían retirarse a distintos monasterios y tampoco había un palacio real definido en aquel momento. Había varios por la geografía española. De hecho, bueno, pues si recordamos el monasterio de las Huelgas o recordamos el monasterio de Santa Clara de Tordesillas, pues son ejemplos similares al de Madrigal, ¿no? Su padre no estaba cuando su hija nace, y, y bueno, el caso es que el rey dos años después pues va a fallecer cuando la infanta pues es muy joven, ¿no? Con lo cual no va a tener en principio mayor recuerdo ni mayor trato con su padre. Si nos fijamos en esta curiosa imagen, ahí vemos no solo pues lo que sería el árbol genealógico de Juan II de Castilla y de Enrique IV, en el que vemos pues las complejas alianzas que se van a ir produciendo. Aparecen algunos personajes que son interesantes. Uno es Catalina de Lancaster, bueno, que le dará, podemos decir, su imagen física a la reina Isabel. Como ya decía en el primer vídeo, pues era una inglesa muy blanca, muy rubia, que además, por cierto, descendía de Pedro I el Cruel. Y luego pues nos vamos a encontrar también a otra persona muy importante de la que en general se habla muy poco, que es su abuela Isabel, Isabel de Barcelos, que pertenecía también a la Casa Real de Portugal, la madre de su propia madre, Isabel de Avís, ¿no? Que también vivió con ella y la educó cuando vivió en Arévalo. Bueno, ahí nos encontramos a Juan II, su primer matrimonio con María de Aragón, y de la que tuvo pues a Enrique IV de Castilla, y su segunda boda con Isabel bueno, y el infante Alfonso, que sería coronado en la Falsa de Ávila, o jurado en la Falsa de Ávila, porque los reyes de Castilla no se coronaban, jurado en la Falsa de Ávila, y que después moriría, como ya veremos ahora, ¿no? Ahí tenemos los restos que quedan de ambos, ahí tenemos lo que pueda quedar del pobre de Juan II de Castilla y lo que queda de Enrique IV, que está en parte parcialmente momificado y que fue descubierto por Gregorio Marañón tras unas investigaciones que realizó en dicho monasterio. Y ahí tenemos también, pues como siempre, a los cronistas, ¿no? La descripción de Juan II según Fernán Pérez de Guzmán, otro de los cronistas importantes de la época, pues las generaciones y semblanzas, por ejemplo, o por ejemplo los claros varones de Castilla,
Y luego tenemos también a Enrique IV, según Alonso de Palencia, que es otro de los cronistas fundamentales, hablábamos el otro día de algunos más, del reinado de los reyes católicos. Además, él fue partidario ferviente, podemos decir, de Fernando el Católico y, bueno, y siempre fue un firme apoyo en su corte del rey, ¿no? Bueno, pues como vemos, la infanta pues va a crecer alta, va a crecer rubia, de tez blanca, con los ojos muy claros, muy azules, como su bisabuela, como digo, Felipa de Lancaster, Felipa de Portugal. Era una persona inteligente, muy enérgica, muy dulce en su trato, muy amable y muy intuitiva. Y fundamentalmente y sobre todo también, pues tremendamente religiosa, ¿no? Vivió en Arévalo los primeros años de su vida en un castillo, en donde, bueno, pues un palacio también, donde residía su madre, ¿no? Y el caso es que en esa educación, que fue una educación femenina, curiosamente luego ella, por ejemplo, nombrará también una tutora femenina para sus hijas, que será la famosa Beatriz Galindo, la latina. No sé si han oído ustedes hablar de ella, pero era una mujer que podemos decir que era una intelectual humanista en una época en la que las mujeres apenas podían saber o escribir leer o escribir su nombre, ¿no? Bueno, pues participaron varias personas, como ya he dicho, pues su abuela Isabel de Barcelos, que es un personaje fundamental, ¿no? En la primera infancia de la reina, y luego, bueno, pues la fundadora de la Orden de las Concepcionistas, Santa Beatriz de Silva, Fray Martín de Córdoba, y luego unos personajes que van a estar siempre ahí. Beatriz de Bobadilla, que será su permanente amiga, su mayor amiga, a la que casará precisamente también con otro importante personaje bueno, también participará en todos los eventos del reinado, con Cabrera. Y luego pues aparece Gutiérrez de Cárdenas, Gonzalo Chacón, que son personajes que asumían el discurso político de Álvaro de Luna, que era darle más poder a la monarquía frente a una nobleza tremendamente poderosa. Es decir, quitarle poder a la nobleza y ese poder que la nobleza pierde, pues que lo recupere el rey. Esa será también la filosofía de Isabel y de Fernando, que aplicarán en su reinado con muchísimo éxito. También, pues, por ejemplo, Gómez Manrique, ¿no? El tío de Jorge Manrique, el autor de las coplas de la muerte de su padre, también participará en su educación. Muy curioso porque además sabemos que hay una fiesta en la cual la infanta pues va a danzar, a cantar y a bailar precisamente unas coplas que compone para esa fiesta Gómez Manrique. Bueno, en cualquier caso, lo que sí es cierto es la tremenda religiosidad. Y esa tremenda religiosidad se va a ver reflejada fundamentalmente en sus frecuentes retiros, sobre todo a un lugar icónico que es el monasterio de Guadalupe, el Real Monasterio de Guadalupe, que para la reina será un lugar fundamental a lo largo de su vida, un lugar en donde va a tomar decisiones, en donde se va a retirar a meditar, en donde va a realmente a buscar esa espiritualidad que a ella le acuciaba, ¿no? Y además llamaba precisamente a esa pequeña celda que ocupaba cara al altar mayor, la llamaba su paraíso. Era una, como saben ustedes, pues Guadalupe es un monasterio que en aquel momento pues tenía también mucho peso porque era una fundación real, había recibido también, de hecho, pues muchas limosnas, muchas donaciones de los reyes castellanos. Bueno, aquí vemos una imagen muy curiosa, es un cuadro que se conserva, una tabla que se conserva en la Colegiata de Toro, en Zamora, es la Virgen de la Mosca. Si se fijan ustedes, a la izquierda verán la mosca posada precisamente en el manto de la Virgen. Y aquí tenemos a una Santa Catalina, que no es Santa Catalina, sino que es Isabel. Esto es un retrato de Isabel de Trastámara, de Isabel de Castilla, Isabel la Católica, pues completamente, bueno, jovencísima, ¿no? Ahí vemos, como decía, esos rasgos que había heredado de Felipa de Lancaster, ¿no? Un cabello muy largo y muy rubio, que luego pues se oscurecería con la edad, unos ojos muy azules, una piel muy blanca. Es decir, podemos decir que la princesa Isabel en aquel momento pues respondía muy exactamente a un canon de belleza medieval bueno, estaba repartido por toda Europa. Y el caso es que luego, bueno, evidentemente las enfermedades, los partos, la vida pues casi al día y al aire libre, todo eso pasó factura a la reina y bueno, y también pues lo muchísimo que sufrió, ¿no? Los cronistas hablaban de los puñales que se habían clavado en el corazón de la reina, como luego veremos, pues todo eso le pasaría factura en su aspecto físico, pero de joven era una joven pues muy agraciada, muy atractiva,
una joven muy agradable, muy discreta, sencilla, muy sensata y que de hecho, pues bueno, fue una mujer que vamos a ver que tomará una serie de decisiones que en aquel momento serían impensables para las mujeres y que tuvo un criterio político y una prudencia realmente extraordinaria. Bueno, pues nos vamos a encontrar con que desgraciadamente su madre, Isabel de Avís, había heredado una tendencia que existía en la casa de Avís, que era precisamente la de la locura. Eso veremos que luego se transmitirá a otros personajes de la dinastía a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, pues Juana la Loca o las grandes depresiones que tenía Carlos V al final de su vida, o la locura, por ejemplo, evidente del príncipe Carlos de Austria, el hijo de Felipe II. Es decir, veremos que esa locura de los Avís pues va a estar presente también en la madre de la princesa. Bueno, cuando Enrique II casa por segunda vez y casa con Juana de Avís, que es una princesa portuguesa, pues lo que va a hacer es llevarse a la corte a los dos hermanos, a Alfonso y a Isabel. Ahí tenemos al príncipe Alfonso, que fue nombrado como Alfonso XII durante un tiempo por los nobles rebeldes tras la farsa de Ávila. Este es su sepulcro en la Cartuja de Miraflores, en Burgos. Y ahí, bueno, pues nos encontramos con que en el momento en el cual pues Juana de Portugal anuncia que en 1461 que va a tener un hijo, pues el rey no quiere conflictos, no quiere peleas sucesorias, no quiere riesgo y sobre todo, pues lógicamente no quiere competidores y se traen de Arévalo a la corte a ambos infantes, algo que a la princesa Isabel le dolerá muchísimo porque separarse de su madre, de su ambiente, de la seguridad que había vivido en su infancia y encontrárselo en una corte que era, digamos, pues bastante amoral, ¿no? Entonces fue un choque de caracteres, un conflicto importante. Un matrimonio discutible porque, bueno, los contrayentes eran parientes y una paternidad más que discutible porque, bien, no se sabe realmente ni se puede garantizar que de hecho pues la descendiente de este matrimonio fuera hija de Enrique IV. De hecho, Juana de Portugal después pues tuvo otros dos hijos adulterinos y bueno, aquello fue un escandalazo, ¿no? Bueno, aquí tenemos el único retrato que podemos decir que es fiable de Enrique IV, que está dibujado por un pintor alemán, un artista alemán en el siglo XV, ¿no? Ahí lo tenemos, una figura que, bueno, en general no se cuidaba mucho de su aspecto, los cronistas hablaban de él como desaseado, amigo de los moriscos, que tenía costumbres moriscas, que no se ataviaba como, digamos, correspondía a su rango, que vestía en general muy descuidadamente con ropas de caza, le gustaba muchísimo la caza, de hecho se retiraba a Madrid constantemente a cazar. Ahí tenemos entonces, como digo, pues un aspecto que además en buena parte, de hecho, coincide con la momia. Parece ser que era una persona afectada de cierto gigantismo, de alguna enfermedad bueno, que demostraba también un aspecto físico pues quizá un poco excesivo, ¿no? Bueno, esa niña que nace, hija en teoría de Enrique IV y de Juana de David, pues va a ser llamada la Beltranica, que no la Beltraneja, ¿eh? Va a ser llamada la Beltranica porque se decía que era hija en aquel momento, el gran valido de Enrique IV, que sería Beltrán de la Cueva, que curiosamente luego no va a tomar partido cuando veamos la guerra civil entre la Beltranica o Beltraneja e Isabel, pues no va a tomar partido por la Beltraneja, sino que va a tomar partido por Isabel, lo cual también ahí eso a lo mejor nos hace llamarnos la atención y quizás incluso cuestionar esa paternidad. Pero bueno, no, como es algo que decididamente es difícil averiguar, la única manera sería pues a través del ADN, pues evidentemente si alguien algún día pues tiene esa iniciativa, esa posibilidad o esa capacidad, pues tendría que verlo. Pero en principio lo que sí es cierto es que la reina Juana va a intentar atraer a los infantes, hijos del segundo matrimonio de su suegro, hacia la órbita de la corte y para ello, entre otras cosas, pues va a nombrar a Isabel como madrina de su hija Juana. Entonces, bueno, pues la idea ahora es neutralizar a Isabel, vamos a buscarle un marido y, bueno, pues el marido, ¿quién lo busca? Bueno, pues en principio lo empiezan a buscar en el entorno, digamos, familiar y sobre todo pues ahí vamos a ver también la aparición de unos personajes que son los Pacheco Girón, ¿no? El marqués de Villena y su hermano
con Pedro Girón, el maestre de Calatrava, que van a estar intrigando constantemente para acumular cada vez más poder y para hacerse cada vez más imprescindibles, ¿no? Bueno, el caso es que esa situación tan tensa pues va a provocar una nueva revuelta nobiliaria dirigida por el arzobispo de Toledo y también por el marqués de Villena, tío y sobrino respectivamente. Van a proclamar a Alfonso de Trastámara como rey, en la farsa de Ávila, en la cual pues tiran un muñeco de Enrique por el suelo, le dicen puto, que en aquella época, por cierto, significaba pues que bueno, que era un homosexual reconocido y que era otra de las cargas, ¿no?, que le achacaban al rey. Y a partir de ahí pues esa presión provoca que el marqués de Villena, que siempre buscaba su beneficio, pues le propusiera al rey terminar con esa revuelta, que de hecho él mismo había empezado, si casaba a su hermana Isabel con su propio hermano Pedro Girón, que era maestre de Calatrava, que por cierto además, pues como ya también sabemos, en aquella época los freires de las órdenes militares pues no tenían permitido casarse. En Calatrava pues eso no estaba permitido. Sin embargo, Pedro Girón pues ya tenía varios bastardos, por cierto, de él vendrá la casa de los duques de Osuna, y el caso es que, bueno, pues con dispensa pontificia, pues todo se podía solucionar. Entonces la intención era casar, como digo, a Isabel con Pedro Girón, pues hermano del marqués de Villena. Ahí tenemos, por cierto, el escudo de los Pachecos, un linaje que venía de Portugal. El caso es que la princesa se horroriza, se espanta, no quiere saber nada de este tema, reza, y oportunamente pues Pedro Girón muere y enferma en el camino a la corte. Hay que buscar entonces pues, bueno, un nuevo candidato. Hay un momento en el cual, en 1468, los nobles quieren proclamar la reina, la princesa, que es muy lista, que es muy inteligente y que no quiere en ese momento indisponerse con su hermano, pues no va a aceptar esa proclamación, y a partir de ahí pues lo que intentan, tras muchas componendas, es de nuevo neutralizar a la princesa. ¿Cómo? Bueno, pues ahora se busca un nuevo candidato. ¿Quién es? Alfonso V de Portugal, oportunamente hermano de la reina Juana de David. Eso la hace reina de Portugal, la liquida, la echa fuera, la echa a Portugal, la quita de Castilla, y a Juana pues se la casa con Juan de Portugal, heredero de Alfonso V, con lo cual al final se unirían los reinos de Castilla y de Portugal. Es decir, algo completamente distinto a lo que después terminó sucediendo, que se unió Aragón con Castilla. Bueno, hay una serie de acuerdos, una serie de negociaciones, en la cual, bueno, pues en principio vuelve todo el reino a la obediencia de Enrique, un acuerdo, el acuerdo de Cadalso-Cebrero en 1468, y la princesa pues acepta contraer matrimonio siempre y cuando el candidato al matrimonio sea el que ella quiere. Ella ya tenía muy claro, evidentemente, con quién se quería casar. Además, había sido ya una propuesta que se había hecho en su propia infancia. Fernando de Aragón y ella eran primos, con lo cual, bueno, pues la idea era sobre eso, ¿no? Pero bueno, hay un acuerdo en los toros de Guisando, ahí tenemos una imagen en el cual pues se escenifica la reconciliación entre el rey y la princesa, y a partir de ahí se acuerda que el rey propondría una serie de candidatos al matrimonio, y ahí, bueno, habrá muchos, ¿no?, distintos. Incluso se llegará a proponer, por ejemplo, Ricardo III de Inglaterra, ¿no?, como candidato al matrimonio. Propondría, como digo, el rey entonces un candidato al matrimonio, y si la reina lo aceptaba, si la infanta lo aceptaba, pues a partir de ahí todo estaría solucionado. Isabel rechaza la propuesta con Alfonso V, y a partir de ahí se fueron presentando, como digo, otros candidatos prácticamente sin solución de continuidad, pero tampoco sin éxito alguno. Ella, como digo, tenía muy claro casar con Fernando, que ahí lo tenemos, por cierto, ya de mediana edad, estamos hablando de unos 30 años aproximadamente, en el retrato quizás más veraz que existe de él, que es un retrato de un pintor estonio que se llama Michel Citeaux, que pintó en la corte de los reyes. Pintó Citeaux, pintó Juan de Flandes, pintaron unos cuantos, y el caso es que, bueno, tenemos, como digo, buenos retratos en los que podemos ver además, si nos fijamos, un aire familiar, ¿no? Sobre todo esos mofletes de los Trastámara, que eran muy reconocibles y que los vemos muy claros tanto en las facciones de Fernando como en las facciones de Isabel, igual también que, por ejemplo, en el infante Alfonso de Castilla, o
los hijos de los reyes católicos, posteriormente también lo veremos. El caso es que, bueno, pues Fernando también ve que esto es un negocio, Juan II de Aragón necesita también bastante ayuda, incluso económica, esa alianza con Castilla les viene estupendamente, y entonces, bueno, Aragón tiene muchos problemas, los catalanes, como siempre, están revueltos, y entonces, bueno, buscan alianzas sobre todo contra Francia, ¿no? Y aliarse con Castilla contra Francia, pues una cosa magnífica. Entonces, bueno, como parece ser que Enrique IV no está muy de acuerdo con este matrimonio, pues Fernando entra en Castilla oculto, como si fuera un mozo de cuadra, un criado de unos mercaderes aragoneses, y a partir de ahí pues van a comunicar al rey que se quieren casar, pero sobre la marcha inmediatamente se casan. Se casan, además, a prisa y corriendo, consumando el matrimonio inmediatamente, sin dispensa papal, se falsifica una dispensa papal, que lo hace el arzobispo de Toledo, la dispensa real llegará después, era necesaria porque eran primos, y bueno, y de hecho Juan II pues ya incluso le había dado a Fernando un título real de rey de Sicilia para que llegara al matrimonio pues con un rango mayor que su consorte, ¿no? Bueno, a partir de ahí nos vamos a encontrar pues que siguen los conflictos, a Enrique IV no le hace ninguna gracia esa boda, entonces bueno, pues vuelven otra vez a enfrentarse entre sí. En 1470 Enrique IV, que está dando constantemente cambayazos de un lado para otro y está en manos de sus sucesivos favoritos, pues juran que Juana es hija suya. A partir de ahí, bueno, pues Fernando e Isabel empiezan a ir reclutando aliados y afectos en distintas zonas de Castilla, en Asturias, en Vizcaya, etcétera. Los nobles también, muchos de ellos les apoyan, y sobre todo, pues lo fundamental va a ser que el Papa Sixto IV, que va a enviar a Rodrigo Borgia como representante a Castilla, pues les va a apoyar y va a legitimar su matrimonio. Además, no nos olvidemos de Rodrigo Borgia, porque precisamente será luego Alejandro VI, el gran papa Borgia tan controvertido, que sin embargo pues luego ayudará constantemente y colaborará constantemente de la mano de los reyes católicos en todos los ámbitos, tanto en lo que será, pues por ejemplo, las intenciones y las pretensiones dinásticas de los aragoneses en Italia, como por ejemplo pues lo que será después la bula etcétera en relativa a la conquista, al descubrimiento de las Indias, ¿no? Bueno, pues ahí nos encontramos con que en 1473 se reconcilian de nuevo, en otra campanada más, el rey les da el Alcázar de Segovia, con el tesoro, que bueno, un tesoro potente, y ahí tenemos a la reina Isabel en un retrato que hoy en día está en la National Gallery de Londres, y que bueno, que es un retrato muy curioso porque inicialmente no se pensó que pudiera ser ella. Es una Santa María Magdalena, escuela posiblemente pues flamenca, finales del siglo XV, principios del XVI, en el que se representa a la reina Isabel, y sabemos que es ella porque el collar que lleva, que es un collar que hace alusión también a esa Y, ¿no? Pero también al inicial de su nombre, y también al nudo gordiano que después Fernando tomó como lema, ¿no? Ese tanto monta, monta tanto. Bueno, pues vemos ahí a la reina Isabel posiblemente en la época en la que todavía era princesa y en la época en la que se estaba casando con Fernando. De hecho, ese gran collar y esa diadema que tiene aparecen en algunas medallas contemporáneas, con lo cual por eso sabemos que es ella. Posiblemente es una copia de una representación anterior, porque como digo, pues este retrato hecho sobre tabla pues es ya de principios del siglo XVI, cuando la reina ya pues era muy mayor y estaba a punto de morir, y su aspecto físico pues evidentemente no era este, ¿no? Bien, bueno, es muy curioso porque a partir de ahí hay un conflicto interno entre Fernando e Isabel y sus respectivos consejeros, porque los aragoneses, que no admiten que una mujer reine, pues quieren que que la princesa Isabel les ceda todos sus derechos sobre Castilla a su marido, y ella se niega. Entonces el caso es que hay una concordia arbitral, en la cual pues al final van a llegar al acuerdo, esa famosa idea del tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando, que no es histórica, que no es real tampoco, luego hablaré de eso muy brevemente, y que sin embargo recoge la idea. Todo se firmaba por los dos, yo el rey, yo la reina, como ven ustedes en el documento de la derecha que tenemos, ¿no?
y a partir de ahí todo sería en nombre del rey y de la reina. Incluso Hernando el Pulgar, que debía ser un gracioso de mucho cuidado, pues una vez, en plan de chiste, pues comentó aquello de decir, bueno, pues cuando hubo un nacimiento, ¿no? Una de las hijas de los reyes, y dice, pues el rey y la reina de nuestros señores parieron una hija, en plan de poco riéndose, ¿no? De esa exigencia de que todo lo hacían los dos a la vez. Bueno, en cualquier caso, ahí nos encontramos con que tras bueno, la muerte de Enrique IV, la toma del poder en Segovia por Isabel, que incluso pues sacará fuera la espada de la justicia, que era hasta entonces era un símbolo eminentemente masculino, ¿no? Eso luego pues provocó esa sentencia arbitral de la que yo estaba hablándoles a ustedes hace un momento. Pues hay bueno, pues un conflicto, el arzobispo de Toledo se rebela porque considera que no le dan lo que él merece después de haber sido apoyo firme de los príncipes durante tanto tiempo, porque ellos no se dejan manejar. Alfonso V de Portugal les ataca porque decide defender a su sobrina Juana, con lo que además se va a casar, o por lo menos pretende casarse para hacerla reina de Portugal. Bueno, pues hay una serie de conflictos que terminan pues en un tratado, el Tratado de Alcasovas con Portugal tras la victoria de Toro en 1476. La nobleza pues poco a poco está siendo compensada, ayudada, económicamente pues también premiada por los reyes, y todo eso provoca que haya un momento de estabilidad, un momento de tranquilidad, ¿vale? Y a partir de ahí, ese momento de tranquilidad y de estabilidad, pues lo que hará es permitir a los reyes que en 1480 convoquen Cortes en Toledo y puedan tomar una serie de decisiones políticas y económicas fundamentales para entender bueno, pues la importancia del reinado y sobre todo hasta qué punto esas decisiones que toman llegarán luego, más adelante, a ser y a convertirse pues en marca de lo que será la gran reforma de la monarquía hispánica. Se va a codificar la ley, se va a sanear la economía, se creará la Santa Hermandad, cambiarán las instituciones, por ejemplo los ayuntamientos, aparecerá la figura del corregidor o del asistente, que lo lo nombrarán los reyes para controlar los cabildos municipales, se estabilizará el valor de la moneda, se asegurará la paz también, porque bueno, pues ya no hay conflictos, por ejemplo, con Aragón, hay paz con Portugal, y de hecho eso va a facilitar también pues dedicar los impulsos, ¿no? A hacer una importante labor en la terminación de la reconquista, que será pues la guerra de Granada, ¿no? También se va a apoyar a la guerra contra Francia, que es la tradicional enemiga de Aragón. Se va también a operar en el Mediterráneo defendiendo el imperio aragonés que se ha ido creando en el último siglo. Se crea la Inquisición en Sevilla 1480-81 para garantizar la ortodoxia de la fe católica, una decisión que estará tomada también dentro de una reforma importante de la Iglesia que se realizará en Castilla. Y bueno, pues se va a crear un ejército real, nuevo, un ejército moderno, que después pues operará, por ejemplo, también en Italia. Es decir, son muchas decisiones que se toman, todas en general, muchas de ellas muy acertadas, que van a convertir a España en una monarquía moderna. Aquí tenemos, por cierto, lo que antes mencionaba, que precisamente los dos lemas, ¿no? de los reyes, los dos emblemas de los reyes también, ¿no? La Y, las flechas, ¿no? Perdón, la Y del yugo, el yugo de Isabel. Isabel se escribía con Y, ¿no? Y después que era el símbolo eh, que tomó Fernando, también vemos ahí el nudo gordiano, y luego la F de Fernando, donde está el haz de flechas, ¿no? Que tomará Isabel, ¿no? Como elemento también, digamos, compartido, unos jeroglíficos compartidos que van a aparecer en toda la heráldica del reinado. Y abajo vemos, si nos fijamos, también la granada de Granada, con lo cual esto nos muestra que esta imagen es posterior a 1492. Bueno, pues aquí tenemos precisamente las capitulaciones firmadas con Boabdil para la entrega de Granada en 1492, que es el término, el final, la culminación definitiva de la Reconquista y, bueno, pues uno de los grandes acontecimientos de ese año del milagro de 1492, en el que veremos que ocurrirán muchas cosas, algunas mejores, otras peores, ¿no? También hay que juzgarlas siempre dentro de lo que es cada época, pero que vemos que sucederán pues una serie
de emocionantes acciones y sucesos, ¿no? Bueno, cuando se entrega a Granada en enero de 1492, como digo, pues la cúspide de ese reinado, ¿no? Se ha recuperado España, se ha solventado la pérdida del 711, Elio Antonio Nebrija en 1492 le da su gramática castellana con esa famosa lengua del imperio, ¿no? Ese castellano que terminará exportándose a todo el mundo y convirtiéndose hoy en una de las lenguas más habladas del mundo gracias precisamente a la expansión por territorios, los nuevos territorios conquistados, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar, pues como digo, la conquista de Granada, la gramática de Nebrija, la expulsión de los judíos y el descubrimiento de América, en el que Isabel pues, puso toda la carne en el asador, Fernando desconfiaba más, pero bueno, el caso es que Isabel hizo caso a Colón y a sus consejeros, y a partir de ahí, pues siendo también, para entendernos, una empresa que a la corona le costó realmente pues, muy poco dinero, pues también a la corona luego le dio unos, unos resultados económicos impresionantes, o sea que fue realmente una aventura y una inversión realmente estupenda, ¿no? Bueno, ahí tenemos una imagen que es la Virgen de los Navegantes o la Virgen de los Mareantes de Alejo Fernández, que está hoy en día en el Alcázar. Esta imagen estaba en la antigua capilla de la Casa de la Contratación de Sevilla, sigue estando en realidad en el mismo sitio, y la pongo entre otras cosas porque ahí tenemos el único posible retrato de Colón fiable que existe, y es precisamente ese personaje que tenemos a la izquierda revestido con un brocado dorado que tiene una adición de pieles, ese personaje que está de perfil con el pelo blanco. Bueno, pues ahí tenemos el posible retrato de Cristóbal Colón más veraz que existe. ¿Por qué? Bueno, pues porque también a la derecha del todo vemos, pues revestido también, si nos fijamos, con un ropaje rojizo, a Hernando Colón, su hijo, un retrato de su hijo Hernando Colón, lo cual es probable que esta virgen pues fuera, por supuesto, encargada por los miembros de la Casa de la Contratación, que como saben ustedes, la fundan los Reyes Católicos en 1503 en Sevilla para comerciar con América, y pues bueno, uno de los personajes retratados pues fuera Hernando Colón. También parece ser que alguno de los Pinzón podría estar representado en esta imagen. Bueno, pues el caso es que finalmente, pues las carabelas de Colón llegarán el 12 de octubre de 1492 a descubrir estos archipiélagos que están situados pues justamente en el Caribe, y luego ya a partir de ahí pues bueno, las nuevas exploraciones, las nuevas conquistas abrirán a España un imperio ya en el siglo XVI, pero mientras tanto pues hay que llegar a un acuerdo con Portugal, que es la que está explorando en aquel momento, y entonces se divide la tierra a través de un meridiano, y bueno, pues hay una bula, la bula Intercetera de Alejandro VI Borgia, que favorece a Castilla. Luego esto se renegocia otra vez en el Tratado de Tordesillas, en el cual ya pues finalmente se marca una línea que divide pues hacia el oeste y hacia el este las zonas respectivas de influencia de Portugal y de Castilla, con lo cual pues eso también explica el cómo Portugal pues se limitó a poblar en Brasil y a conquistar a Brasil, y en cambio pues Castilla avanzó en todo el continente americano. Bueno, pues ahí nos encontramos también, como digo, con las guerras con Francia, con Italia, donde las tropas de Gonzalo de Córdoba pues van a volver completamente la situación y van a ayudar a que Castilla venza a los franceses de forma reiterada, y van a asegurar el reino de Nápoles también durante bastante tiempo para la corona española. Eso Fernando. Isabel se está ocupando fundamentalmente de una importante reforma religiosa y se va a apoyar en personajes muy, muy potentes, ¿no? Cardenal Mendoza, al que llamaban en su momento el tercer rey de España por el gran poder que tenía, que era arzobispo de Toledo; Fray Hernando de Talavera, que era su confesor y luego fue arzobispo de Granada; y luego pues Fray Francisco Jiménez de Cisneros, que será posteriormente regente del reino y que también pues fue cardenal arzobispo de Toledo tras el cardenal Mendoza, del cual era, por cierto, protegido. Bueno, pues estos tres personajes van a ser clave en la reforma religiosa que Isabel va con mucho éxito a realizar. De hecho, ese éxito pues, va a permitir también que la reforma posterior, la reforma protestante de Lutero, apenas tuviera incidencia en nuestro país, ya que esa reforma en España se había hecho antes, ¿no? Bueno, en el ámbito familiar van a tener 5 hijos. Aquí hablaremos ya de los dos dolores de la reina, ¿no? El cómo la reina y Fernando, por supuesto, pues van a ver morir muy jóvenes
a no pocos de sus hijos y bueno, y toda esa construcción que habían realizado para defender, digamos, también pues Castilla y Aragón frente a la omnipresente influencia de Francia, pues bueno, inicialmente tendrá mucho éxito, pero también con el fallecimiento de sus hijos, pues va a ir, bueno, va a ser complicado, ¿no? Bueno, pues tenemos a Isabel, que casará en Portugal, a Juan, que casará con Margarita de Borgoña, luego lo veremos. Tenemos a Juana, que casará también con Felipe el Hermoso de Borgoña. Tenemos a Catalina, que casará inicialmente con Arturo de Inglaterra, hijo de Enrique VII Tudor, y después, posteriormente, en un segundo matrimonio con Enrique VIII, ya hablaremos de ella, pero de eso será en el próximo vídeo. Y luego pues también tenemos a su hija María, que también casará en Portugal. Bueno, pues ahí nos encontramos con experiencias, como digo, muy amargas. A partir de 1497, pues la reina empieza a sufrir pérdidas muy potentes, importantes. Eso se combina además con un tumor grave que padecía, que será el que, bueno, finalmente pues lleve a la reina Isabel a su lecho de muerte. Y nos vamos a encontrar con que Isabel, que la tenemos ahí retratada en un retablo portugués de la época, posible copia también del cuadro de la Virgen de los Reyes Católicos que vimos en el primer vídeo que le remití. Cuando Alfonso muere en 1491, pues Isabel pretende dedicarse a la vida religiosa, pero sus padres le animan, le obligan en realidad a casar de nuevo con Manuel de Portugal, Manuel el Afortunado, y Isabel pues entonces se convierte nuevamente, se convierte ya en reina de Portugal. La cuestión será que bueno, no será solo Isabel quien se case, sino que también pues Juan va a casar con Margarita, la tenemos ahí, Margarita de Borgoña. Tenemos una representación muy juvenil, una época pues, posiblemente cercana a la época en la que casa con Juan del Trastámara, una mujer que era realmente muy bella. Y luego pues tenemos también a Juana casada con Felipe el Hermoso, que vemos también en ese díptico flamenco, ¿no? La idea es todo, pues todas las bodas que se hacen con Inglaterra, con Portugal, con el Imperio y Borgoña, pues para, bueno, a todos los efectos, para tratar de aislar a Francia y de vencer a Francia buscando acuerdos con los principales enemigos de la propia Francia, ¿no? Bueno, el gran dolor, primer dolor de la reina, va a ser la muerte de quien ella llamaba su ángel, ¿no? Que es el príncipe de Asturias, el príncipe Juan, a quien ella quería enormemente, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos su sepulcro de Domenico Fancelli, una verdadera maravilla en Santo Tomás de Ávila, y nos encontramos con que el 4 de octubre de 1497 muere sin hijos, muere muy joven, había sido enfermizo siempre, su mujer, Margarita, tuvo un aborto, con lo cual, bueno, pues no, aquello no prosperó, e Isabel pues fue reconocida como sucesora. La idea era también pues unir las coronas de Castilla y Portugal y también de Aragón, es decir, con lo cual se hubiera unido todo, ¿no? Toda la península en un mismo monarca que hubiera sido rey de los distintos reinos, ¿no? Salvo de Navarra, que ya hablaremos de Navarra en el próximo vídeo. El caso es que, bueno, pues la princesa Isabel muere, pero da a luz un hijo, que es el príncipe Miguel, y Miguel va a estar al cuidado de sus abuelos hasta que el pequeño Miguel pues muera en 1500, precisamente el año de nacimiento de Carlos, ¿vale? De Carlos, que será después Carlos I, Carlos V, en quien devendrán todas estas herencias y todas estas coronas, ¿no? Un Carlos al que se le había llamado así por Carlos el Temerario, duque de Borgoña, que era su bisabuelo paterno. Bueno, ahí nos vamos a encontrar con que Juana, ahí tenemos un magnífico retrato de Juana hecho por Juan de Flandes, posiblemente en la época en la cual se iba a prometer con Felipe, antes de marcharse de Castilla para Borgoña. Pues bueno, pues lo que ven al final es que a la muerte del infante Miguel, bueno, Felipe el Hermoso y Juana vienen a Castilla para ser jurados como príncipes, y ahí ven, pues evidentemente ya conocían los problemas que su hija Juana tenía, que había heredado esa locura de los Avís. Pues bueno, ven que la princesa no está capacitada para gobernar ni para reinar, y que además pues Felipe el Hermoso la maltrata y además está intentando deshacer todo lo que los reyes católicos han querido hacer, porque él es un aliado firme de Francia y no quiere, no comparte, por supuesto, esa hostilidad de sus suegros contra Francia. Es decir,
ya vemos aquí el conflicto suegro-yerno, pues lo estamos viendo a nivel político mucho más amplio, ¿no? Bueno, a partir de ahí nos vamos a encontrar con que todo esto pues también va a provocar que obliguen a la princesa Juana el irla apartando, irla dejando. De hecho, veremos que la reina Isabel en su testamento pues a asignar, va a recomendar al rey Fernando para que tome el papel de regente de Castilla durante, bueno, pues tras la muerte de la reina, evidentemente previendo que Juana no tendría capacidad para poder gobernar sola. El caso es que todas estas circunstancias, los conflictos con su hija, la pérdida también de sus hijos, su enfermedad, llevarían a la muerte a Isabel, pues muy joven todavía, con 53 años de edad, el 26 de noviembre de 1504, otorgando, pues como ahora veremos, un testamento que es uno de los documentos más importantes, creo yo, de la historia de nuestro país. Aquí tenemos ya a la reina en esa época inmediatamente anterior a su muerte, ese famoso cuadro bueno, yo creo que es la representación más conocida, más icónica de la reina, con sus tocas, que sin embargo nos dejan ver pues esos rasgos característicos, ¿no? Esos ojos muy azules, esa piel muy blanca, la papada y los mofletes de los trastámaras, ese pelo que ya pues se ha vuelto casi pelirrojo, casi castaño, tiene un pelo de color muy claro que había sido muy rubio en su juventud, y vemos esa expresión pues que no obstante bueno, es ya seria, ¿no? En cierto modo, pues una mujer enferma a la que ya le queda poco tiempo de vida. En su testamento veremos pues que toman decisiones realmente importantes, anima a los castellanos a continuar su expansión por África para continuar la defensa de la fe, le concede y reconoce los derechos naturales humanos a todos los moradores de las islas y tierras firmes que había descubierto Colón, que de hecho Colón, pues como sabemos, se dedicó a esclavizar y a perseguir a buena parte de estos indios, ¿no? De estos habitantes de las Indias, en las que él pensaba bueno, que había descubierto. Él no habló nunca de América, lógicamente. Y aquí tenemos, pues como ven ustedes, la tumba hecha por Domenico Fancelli de los Reyes Católicos en la Capilla Real de la Catedral de Granada, donde todavía están los restos de la reina Isabel. Es una figura, pues yo creo que enormemente potente, importantísima para nuestra historia, fundamental, que completaremos pues su figura con una visión del gran político que fue su marido, Fernando el Católico, en el próximo vídeo que les remita, que ya pues será en fechas próximas. Espero que haya resultado de interés esta clase y bueno, pues nos veremos, si Dios quiere, también, como digo, en breve y pronto. Un cordial saludo para todos y muchísimas gracias por su atención.